Bueno, ahí empezó la grabación. Estamos acá con Gonzalo que proponía él que viéramos el ejercicio 3 de la sección 2.5. En el ejercicio 3 nos dicen que el segmento AB es paralelo a DC, que el segmento AD es paralelo a BC, AE paralelo a FC, con las medidas de los ángulos que se indican, 36, 77, X y C. Y nos pide que encontremos la medida del ángulo X, del ángulo Y y del ángulo Z. ¿Querés contarnos, Gonzalo, cómo lo encaraste? No sabía si usar ángulos adyacentes, dice el libro este, puede ser. Lo que el libro llama adyacentes, nosotros lo llamamos consecutivos, porque hay una mala traducción del inglés al español, ¿sí? Eso le iba a preguntar si se Entonces, usaba adyacente o consecutivo. claro, donde el libro dice adyacente, nosotros son consecutivos. Entonces la pensé por ángulos adyacentes, pero no sé bien, no sabía Bien. bien cómo encararlo. Bueno, a ver, contame, ¿qué ángulos adyacentes? Eh, Porque teníamos el ángulo 36 de arriba en A, Ujú. entonces pensé por el ángulo adyacente del de exterior, digamos. Acordate, ángulos adyacentes son ángulos consecutivos, ¿sí? Sí, Por ejemplo, estos dos, ¿no? Alfa y beta. Estos ángulos son ángulos consecutivos porque tienen un lado en común, un vértice en común y no tienen puntos interiores comunes, donde los lados externos, que sería este, son rayos opuestos, ¿sí? Estos ángulos alfa y beta nosotros los llamamos adyacentes. ¿Te das cuenta? sí, Adyacentes definimos como ángulos consecutivos, pero que además suman 180. Cuando, por ejemplo, estos ángulos así simplemente son consecutivos. ¿Te das cuenta? Acá alfa y beta nada más son consecutivos, no adyacentes porque solamente tienen un lado en común, un vértice en común, no tienen puntos interiores comunes, pero alfa y beta acá, en este caso, no suman 180. ah, ¿Sí? sí, sí. Entonces, estos son nada más que consecutivos. Estos ángulos que están acá, alfa y beta, son adyacentes, ¿sí? Que además de ser consecutivos, suman 180. Ah, ¿Estamos? sí, sí. Bueno, ¿alguien que lo quiera ayudar a Gonzalo? Hay que a ver cómo podemos encarar este ejercicio. Hola, profe. Hola. Yo primero, para encontrar uno de los valores, puse el teorema que había mencionado en los comentarios, de que si yo tengo dos ángulos internos, la suma de esos dos ángulos me da la medida de uno de los ángulos externos, que en este caso va a ser la X. Bueno, muy bien lo que dice Carlos, ¿no es cierto? Si miramos el triángulo ADE, acá el ángulo con medida X es un ángulo externo. Por lo tanto, tenemos que X es igual a la suma de las medidas del ángulo con vértice A y D, o sea, 36 más 77. ¿Y cuánto da eso? 113. Perdón, no escuché. 113, profe. Perfecto. 103. Entonces ya resolvimos una parte acá. Encontramos la medida de X. Nos falta encontrar cuánto vale Y cuánto vale Z. Y Z lo encontré, ya que dice de que AF es paralela a, espera que no veo bien, perdón, A, AE es F, paralela a FC y, ajá. no, ahí no dije nada, porque iba a ser ángulo alterno interno, pero no. Por ahí va la cosa. Podemos usar las paralelas y la transversal.
Yo Pero tiré no, líneas auxiliares. bueno, ¿cuál? O sea, por ejemplo, para calcular I, Ujú, yo tiré una línea auxiliar en D y C, ujú. manteniéndome con las paralelas AE y FC. Claro, si nosotros miramos las paralelas AE y la otra IFC, ¿sí? Con la transversal que está pintada de color naranja, vamos a tener que el ángulo I Es correspondiente con el con ángulo. medida I es correspondiente con el ángulo acá adyacente al que mide X. Por lo tanto, la medida del ángulo I, como estas dos rectas son paralelas, nos lo dice acá, ¿no? Dice que AE es paralela a FC. ¿Sí? Entonces, estos dos ángulos son correspondientes. ¿Bien? Este podemos saber cuánto mide porque es el adyacente de X o es el que completa los 180 grados con 36,77. Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo I? 67. Nos va a dar 180 Sí, sí, 67. menos 113, que es 67. Bien. Listo. Tenemos la medida de X. Ahora encontramos la medida del ángulo Y. Y nos falta cuánto mide Z. Y ahora yo hice la misma paralela de D y C, pero con las paralelas AD y BC. AD. Miraste estas otras paralelas, Claro. ¿no? La paralela AD y DC. ¿Y qué ángulos observas ahí? El ángulo, ¿cómo se llama? El ángulo que está en D, el ángulo externo de ¿Qué D, es el de 77? claro, ese mide 103. No. Ah, el de acá afuera. Sí, 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 de acuerdo. Con el I más Z. Si son correspondientes. Si Claro. nosotros miramos estas dos rectas paralelas que están pintadas con celeste, este ángulo y este otro son correspondientes entre rectas paralelas cortadas por una transversal. Por lo tanto, la medida del ángulo I más la medida del ángulo 7 va a ser el suplemento de ese, o sea, acá ¿cuánto mide? Ese ángulo va a medir 180 menos 77. ¿Cuánto da? 3. ¿Mm? 103. 103, perfecto. Ahora, entonces, como este ángulo y este son correspondientes entre rectas paralelas, teníamos un postulado que nos aseguraba que eran congruentes. Entonces, vamos a tener que I más Z es igual a 103. Bien, la medida de I lo sacamos recién. Acá nos daba 67. Entonces, 67 más Z nos da 103 y podemos despejar. Z va a ser igual a 103 menos 67. ¿Cuánto da? 36. 36. Perfecto. Bien. Entonces ya terminamos el ejercicio porque encontramos la medida de X, de Y y de Z.
¿Estamos?